Continuamos el recorrido por la lírica del siglo XX después del final de la guerra civil que supuso el levantamiento militar de 1936. Ilustro esta presentación con pinturas de la gran Remedios Varo. Aquí tenemos Frío. Remedios Varo es una pintora representativa de este periodo que se movió dentro de, como vemos, del surrealismo. Englobaremos este primer apartado, epígrafe, vamos a decir así, de esta lírica de la segunda mitad del siglo XX bajo el nombre de lírica de posguerra. Incluiría más o menos lo que es toda la producción lírica importante de los años 40-50. Y nos vamos a centrar en dos figuras concretas. Una de ellas es Blas de Otero, como lo recoge la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la EBAU del 2023, y la otra figura es Ángela Figuera Aymerich. Continuamos con otra pintura de Remedios Varo titulada Personaje. En la lírica de posguerra vamos a centrarnos en la poesía arraigada, la poesía existencial y la poesía social. En los años 40 cabe hablar de un gran vacío cultural y artístico. Se llegó a hablar de páramo cultural en aquella época, que se manifiesta en el empobrecimiento del panorama literario, pero no solo. Al acabar la guerra civil, muchos de los poetas están en el exilio, como en Ernestina de Champurcín, Juan Ramón Jiménez, Teresa León, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernida y otros, por desgracia, han muerto. Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, que morirá en la cárcel. El resto asumen el llamado exilio interior, una oposición callada al régimen de Franco permaneciendo en España. Es el caso de Dámaso Alonso o Vicente Alexandre. La creación poética en esta década va a seguir dos tendencias fundamentales. Por un lado tenemos la poesía arraigada. Se trata de poetas afines al nuevo régimen. Crean las revistas Escorial y Garcilaso con la intención de tender un puente hacia la cultura española anterior a la guerra. Se trata de una poesía conformista, complaciente con el régimen y desvinculada de la realidad. Los temas son el amor, la naturaleza, la religión, la historia. El tono es sereno, en contraste con la realidad circundante. Algunos autores de esta tendencia son Luis Rosales, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco. La otra gran tendencia es la poesía desarraigada. Se trata de poesía existencial, totalmente opuesta a la anterior. Surge en 1944 a través de la revista Espadaña. Recoge la corriente filosófica del existencialismo europeo y refleja la sociedad del hombre en un mundo sin sentido. El mundo es un caos, un lugar hostil donde el odio y la injusticia han acabado con el amor y la vida. El tema de la angustia tiene dos vertientes: una angustia personal, paso del tiempo, la muerte, y una angustia social, represión, miedo, hambre. Los temas, lógicamente, serán el dolor, el sufrimiento, la desesperación, la muerte, la injusticia. El tema religioso también aparece, lleno de duda y desesperación. El lenguaje es áspero y violento. Cabe destacar,
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y Sombra del paraíso, de Vicente Alexandre, este último más sentimental e imaginativo. La siguiente tendencia de esta época es la poesía social. Surge a mediados de los años 50, evolucionando desde la poesía desarraigada. Es nueva, diferente, a favor del hombre y frente a las injusticias. Podemos citar, entre otras, las siguientes líneas en esta poesía. Se asumen las ideas del filósofo Jean-Paul Sartre, según las cuales la literatura puede cambiar el mundo. Critica el autor ensimismado que solo busca la belleza y se aísla del mundo, ya que al no denunciar la injusticia se hace cómplice de ella. El lenguaje es sencillo y coloquial para llegar a todo el mundo. La poesía se entiende como un medio de comunicación dirigido a la inmensa mayoría. El verso preferido es el versículo. Se prima el mensaje sobre la forma. El tema principal, por supuesto, es España. Algunas autoridades de esta época son Gloria Fuertes, Gabriel Celaya, José Hierro, Carmen Conde, Blas de Otero y Ángela Figuera. Se les acusó de panfletarios y de prestar atención únicamente al contenido, olvidando la calidad formal. Sin embargo, las autoridades nombradas y alguna otra siempre cuidaron la calidad poética de sus composiciones. Sin más preámbulo, vamos a centrarnos en la primera de las dos figuras. Ángela Figuera Aymerich. Con respecto a su biografía, podemos decir que nació en Bilbao el 30 de octubre de 1902 y muere en Madrid el 2 de abril de 1984. Fue la mayor de 9 hermanos. Fue una de las primeras mujeres en conseguir el bachillerato en Bilbao. Posteriormente estudió Filosofía y Letras, primero en Valladolid y luego en Madrid, a donde se trasladó a vivir la familia en 1930. Obtuvo la cátedra de enseñanza media en 1933. Tras la guerra civil que pasó entre Madrid y Alicante, consiguió trabajar en la Biblioteca Nacional. Siempre manifestó su carácter de escritora vasca y mantuvo estrecha amistad con poetas también vascos como Gabriel Celaya, Blas de Otero o Gabriel Aresti. Por edad podría pertenecer a la generación del 27, pero comienza a publicar tardíamente, a los 46 años. Durante la posguerra española y por estética e ideas, se la asocia a la poesía social de los años 50, sobre todo a raíz de la publicación del Grito Inútil en 1952. De hecho, es una de las figuras claves del exilio interior del franquismo en el panorama cultural del momento, ejerciendo un punto de unión entre distintos grupos poéticos. Con respecto a su estilo poético, podemos decir que se caracteriza por un intimismo vitalista y sensual, que celebra su reconocimiento como mujer y su encuentro con la vida, y que llega a derivar en un testimonio social, fundamentalmente por surgir de una voz que clama contra la injusticia, con la particularidad de que es una mujer la que escribe muy conscientemente desde su condición de tal. La médula de sus versos, las satisfacciones de la vida conyugal y familiar, su realización como mujer y madre, la decisión firme de ser escritora. Su poesía, claramente realista, ha mantenido un tono personal, gracias a la ternura que supera todo prosaísmo. La crítica ha destacado su mirada tierna sobre la realidad, pese a la crudeza de muchos de sus poemas. Hay siempre un sentimiento maternal
que le llevó a escribir también poesía para niños, como Cuentos tontos para niños listos, de 1979, o el póstumo Canciones para todo el año, de 1984. En lo que se refiere a la evolución de la poeta, podemos dividir sus obras en 3 etapas. En su primer libro, Mujer de barro, de 1948, se trata el tema del hijo, como lo hicieran tantos poetas de la posguerra, así como el de la mujer. En el segundo, Soria pura, de 1949, entra en el tema del paisaje. En una segunda etapa podemos incluir Vencida por el ángel, de 1950, donde aparece una poesía existencial que se centra ya en el feminismo y en el sentido social, cuando publica El grito inútil, en 1952. En este libro se encuentra el poema antibelicista Rebelión y su famoso Mujeres de mercado, uno de los mayores ejemplos de la poesía social española de posguerra, donde el verso alejandrino permite suavizar la dureza temática. Son de sal y salmuera, viejas ya de siempre, armadura oxidada con relleno de escombros. Los días duros, que publica en 1953, incluyendo Vencida por el ángel y Víspera de la vida, un libro inédito, insiste en la escritura de compromiso. No, ya no puedo estar como solía, oculta en matorral de madreselvas. En 1958 publica en México Belleza cruel, con un prólogo de León Felipe. Para finalizar su última etapa podemos incluir su último libro publicado, Toco la tierra, letanías, de 1962, que resume su sentido de la existencia. La siguiente figura en la que nos vamos a centrar es nuestro gran poeta Blas de Otero. En lo que se refiere a su vida, destaca que nace el 15 de marzo de 1916 en Bilbao, morirá en Majadahonda el 29 de junio de 1979. Nace en una familia acomodada, que más tarde perderá su fortuna. Se traslada a Madrid, donde estudia Derecho. Durante la Guerra Civil combate sucesivamente en ambos bandos. Pronto se consagra por entero a la poesía y da recitales y conferencias en España y en el extranjero. Muere en Madrid en 1979. Ideológicamente pasó de un cristianismo angustiado a un marxismo militante. Con respecto al estilo poético de Blas de Otero, destaca su riguroso trabajo con el lenguaje, aunque no siempre se perciba una primera lectura. Usa abundantes recursos estilísticos, aliteraciones, paralelismos, juegos de palabras, todo ello enfocado a poner de relieve el contenido conceptual y afectivo. Su métrica incluye tanto estrofas tradicionales como el verso libre. En lo que respecta a su trayectoria poética, podemos decir que esta resume la evolución de la poesía española de su tiempo, pues pasa de una expresión de una poesía existencial, desarraigada, a una poesía social, y en sus últimos años dio ejemplo de nuevas inquietudes experimentales. En base a esta evolución podemos establecer las siguientes etapas. Una primera etapa de poesía desarraigada. En 1951 publica Ángel fiera mente humano y Redoble de conciencia. Hay en estas obras una expresión del yo con sus angustias existenciales, sus interrogantes sobre el sentido de la vida y el mundo.
Destacan sus poemas religiosos, dirigidos a un Dios a la vez deseado e incomprensible. También hay poemas amorosos y predominan las formas clásicas, como el soneto. Tiene influencias de los salmos, Quevedo o Unamuno. Veamos un ejemplo. Hombre. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios y su silencio retumbado ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte, despierto, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando, solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los ajas vivos. Sed tengo y sed se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadena. En su segunda etapa entramos ya en la poesía social. En 1955 publica Pido la paz y la palabra, al que siguen en castellano y que trata de España. En esta etapa, Blas de Otero abandona sus problemas personales y se enfrenta a los problemas colectivos en una actitud de solidaridad. Es la llamada poesía social. Pasan a primer término España y sus problemas. Los versos expresan deseos de paz, libertad y un futuro mejor, junto a una actitud crítica hasta donde permite la censura, aparece la llamada a la esperanza. Se concibe la poesía como lucha constructiva. En consecuencia, se dirige a la inmensa mayoría, en contraste con una poesía anterior más minoritaria. Otra consecuencia es el uso de un lenguaje aparentemente más sencillo. Las influencias más claras son las de Machado, Alberti, Miguel Hernández o los cancioneros tradicionales. Predomina el verso libre. A la inmensa mayoría. Aquí tenéis en canto y alma al hombre. Aquel que amó, vivió, murió por dentro. Y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salí una noche, echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones, eran sus brazos como llama el viento, alas de sangre contra el pecho enormes, olas de odio, ved por todo el cuerpo. Aquí, llegad, ¡ay! Ángeles atroces, en vuelo, horizontal cruzan el cielo, horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre, en paz. Aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril 51. En la tercera etapa, a partir de 1965, va componiendo las poesías de Hojas de Madrid, con evidentes novedades respecto a su obra anterior. En primer lugar, ha comprendido la escasa eficacia práctica de la poesía social. Por eso, sin renunciar a la lucha política, se replantea su labor de poeta, amplía su temática, dando mayor presencia al intimismo. Formalmente introduce ritmos nuevos e incluso toques surrealistas, en sintonía con las inquietudes experimentales de la poesía de esos años.